La vacuna de Estados Unidos contra el COVID-19 podría estar lista a finales de año. La compañía biotecnológica Moderna inició la fase 3 de los ensayos para demostrar que es segura y efectiva, para que así sea aprobada por los reguladores a escala global. Tenemos análisis en esta emisión de noticias. Mantener las fronteras cerradas para enfrentar la pandemia de coronavirus es una estrategia inviable, según lo indicó la Organización Mundial de la Salud. El director de la OMS para situaciones de emergencia aseguró que las economías deben reabrir para que se pueda reanudar el comercio. Israel denuncia un intento de infiltración de Hezbollah en la frontera con Líbano y el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la milicia chiita estaba jugando con fuego. Por su parte, el grupo libanés negó haber participado en el fuego cruzado con tropas israelíes. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con una luz de esperanza en cuanto a la vacuna para el COVID-19. Y es que la compañía biotecnológica Moderna podría tener lista su vacuna contra el COVID-19 para finales de este año. Así lo anunció el gobierno estadounidense luego de que el fabricante de medicamentos anunciara el inicio de la fase 3 del ensayo para demostrar que es segura y efectiva. El ensayo es el primer estudio de este tipo que ha llegado a una etapa tan avanzada bajo el programa de la administración de Donald Trump, que busca acelerar el desarrollo de medidas contra el nuevo coronavirus, lo que se suma la esperanza de esta vacuna efectiva que ayuda a terminar con la pandemia. El laboratorio Moderna ha recibido casi $1.000 millones del gobierno de Estados Unidos. Y para conversar sobre este tema, quiero saludar en este momento a Oscar Cingolani. Él es profesor de medicina de la División de Cardiología de la Universidad Johns Hopkins. Profesor Cingolani, buenas noches, gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto, por supuesto, ¿qué tan cerca estamos de tener una vacuna contra el COVID-19 y además en qué tiempo podemos tener nosotros aquí en América Latina esta vacuna y que sea de fácil acceso? Bueno, muy buenas tardes. Creo que estamos muy pronto para tener una vacuna. Creo que si bien hay 3 o 4 vacunas actualmente, como usted bien dijo, está la Moderna que empieza la fase 3, hay 2 más que empiezan la fase 3 esta semana y creo que para fines de este año, para comienzos del 2021 vamos a tener una vacuna disponible y creo que el hecho de que los gobiernos y las universidades han tenido un rol importante en estas vacunas va a facilitar el acceso, junto con el hecho de que va a haber más de una para países como, por ejemplo, América Latina, ¿no? Ahora, ¿cómo hace la comunidad científica para medir la efectividad de esta vacuna? Que entiendo eso es lo que estarían probando en esta fase 3. Correcto. Hasta ahora la fase 2 ha medido solamente anticuerpos, esto es la defensa que produce la vacuna en voluntarios sanos. La fase 3 es la más importante de todas porque en realidad se le da a un grupo de muchos miles de pacientes, de personas sanas, la vacuna que van a estar circulando y exponiéndose al virus, con lo cual realmente ahora es donde se mide lo que realmente queremos medir, que es si esas personas que recibieron la vacuna se van a enfermar o no con la enfermedad, y si se enferma, si lo hacen de una manera leve o directamente ni siquiera tienen ningún síntoma. Así que la fase 3 es clave, a diferencia de las otras fases, porque se ve en realidad cómo funciona la vacuna con la enfermedad. Profesor Cingolani, gracias por su tiempo. Esperanzador escucharlo a usted en estos momentos de pandemia. Seguimos. La Organización Mundial de la Salud afirmó que es prácticamente imposible mantener las fronteras cerradas por mucho más tiempo. El director de la OMS para situaciones de emergencia, Michael Ryan, aseguró que las economías deben reabrir, la gente tiene que trabajar y el comercio debe reanudarse. Va a ser casi imposible para cada uno de los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro previsible. Las economías tienen que abrirse, la gente tiene que trabajar, el comercio debe reanudarse. Pero continuar manteniendo selladas las fronteras internacionales no es necesariamente una estrategia sostenible para la economía mundial, para los pobres del mundo o para cualquier otra persona. Realmente tenemos que avanzar para comenzar a hacerlo, pero hacerlo de una manera que sea menos arriesgada. Precisamente en Europa, varios países están poniendo a prueba el delicado equilibrio entre la reapertura y el aislamiento. El informe es de Federico Cuellar Verena. Ni la cuarentena frena a estos turistas británicos en España. La medida dispuesta por el Reino Unido amenaza la salud del turismo español, que se nutre de viajeros británicos. El gobierno de Boris Johnson defendió su decisión pese a las críticas por su poca anticipación y no descartó imponerla a otros países como Alemania y Francia si se disparan los casos. Tenemos que mantener las tasas bajo revisión y si vemos una situación como la de España tendremos que tomar medidas.
En Cataluña, frente al avance de los rebrotes, el gobierno podría endurecer las restricciones si las cifras no mejoran en 10 días. 10 días para saber si con la solidaridad, la colaboración y un nuevo esfuerzo colectivo de todos somos capaces de comenzar a revertir esta situación crítica. Porque si eso no ocurre, tendremos que retroceder. En Alemania, algunos aeropuertos instalaron puestos para pruebas. Estos exámenes serán obligatorios para los viajeros que lleguen de zonas de alto riesgo. Mientras en el estado de Baviera trabajan para contener un brote en una granja que deja 147 contagiados. Bélgica también vigila el alza en los contagios, que fue de 71% la última semana, sobre todo en Amberes. Por eso, el gobierno dispuso nuevas restricciones, como la reducción de la burbuja social a 5 personas por familia o la realización de compras de manera individual y sin superar los 30 minutos en la tienda. Si hay algo que debe evitarse tanto como sea posible es encontrarse en la misma situación que experimentamos en marzo. Sabemos muy bien que fue extremadamente difícil para la mayoría de nuestros conciudadanos y más aún para los más vulnerables. Y en Austria, la ciudad de San Wolfgang, un popular destino turístico, reportó 53 casos desde el miércoles y teme por un cierre anticipado de la temporada veraniega. Pasamos a otras noticias. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advierte al grupo Hezbollah que está jugando con fuego tras el incidente en la frontera. Las autoridades israelíes reportaron que habían abierto fuego contra lo que aseguró era un comando del grupo Hezbollah que intentaba entrar al país. La milicia chiita, por su parte, desmintió estar detrás del incidente, pero había amenazado anteriormente con vengar la muerte de uno de sus miembros, que ocurrió en un ataque en Damasco la semana pasada, atribuido a Israel. Veamos lo que dijo ahora el primer ministro Benjamin Netanyahu al respecto. Tenemos una visión grave de este intento de infiltrarse en nuestro territorio. Hezbollah y Líbano son completamente responsables de este incidente y cualquier ataque del territorio libanés contra Israel. Hezbollah debería saber que está jugando con fuego. Cualquier ataque contra nosotros será contestado con gran fuerza. Y con más de 80.000 casos positivos de COVID-19 y cerca de 2.000 muertes, Filipinas vivió una jornada de manifestaciones en la que cientos de personas denunciaron la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Durante el discurso anual sobre el estado de la nación, el mandatario defendió sus duras políticas. El informe es de nuestra periodista, Andrea Maya. Horas antes del discurso anual sobre el estado de la nación del presidente filipino, cientos de personas salieron a las calles para protestar por lo que consideran una mala gestión de la crisis sanitaria. A pesar de que está prohibido organizar reuniones masivas, todos salieron con pancartas y tapabocas. Es obvio que por ahora el gobierno tiene otras prioridades. Podemos ver en los datos que hay muchas personas en primera línea cuyas muertes podrían haberse evitado. El gobierno no tiene un programa racional para terminar con el coronavirus. Las marchas siguieron en Manila, mientras el mandatario llegaba al Congreso para reunirse con una audiencia reducida de miembros de su gabinete y congresistas. Durante su alocución insistió en que el trabajo que se ha hecho para frenar el brote de COVID-19 ha evitado millones de contagios. Cuando se produjo la pandemia decidí priorizar la vida sobre otras consideraciones según los expertos. La intervención que el gobierno implementó evitó de 1,3 a 3,5 millones de infecciones. Incluso si para mí los números son mucho más bajos, habrá valido la pena el sacrificio que hicimos. La vida primero antes que todo. La respuesta de Duterte a la pandemia ha estado marcada por la militarización de las calles y la estricta cuarentena que ha agravado la pobreza. Casi todo Filipinas está confinado desde el pasado 15 de marzo. Esto frenó en seco la actividad económica y, según los analistas, el número de desempleados podría alcanzar los 10 millones a final de 2020. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24 minutos. Espere una nueva actualización de noticias. Hasta pronto, buena noche.